A principios de diciembre, nuestra casita ya estaba envuelta en lucecitas y olía a canela. Me había pasado semanas dejando todo perfecto, guirnaldas colgadas justo en su lugar, calcetas navideñas colgadas por pares, y un árbol que bien podría salir en una revista. Era nuestra primera Navidad aquí, y yo contaba los días, imaginando a los dos acurrucados con un chocolatito caliente, viendo la nieve caer por la ventana. Mark sonrió cuando le conté mis planes, esa sonrisa cálida que siempre me hacía sentir que estábamos en la misma sintonía. Pero una semana antes de Navidad, dijo algo que hizo que el cuarto se sintiera más frío. Estaba en la cocina, con su taza de café, sin mirarme directamente. No voy a poder pedir el día. Es un evento urgente de trabajo, dijo, tranquilo, como si solo fuera mala suerte. Sentí un hueco en el estómago, pero me repetí que no debía tomarlo a mal. Su trabajo siempre había sido demandante, y ya me había acostumbrado a los cambios de último minuto. Aún así, pensar en despertar sola la mañana de Navidad se sentía como si alguien me hubiera robado algo en silencio. Se inclinó, me dio un beso en la frente y dijo: «Perdóname, amor. Si pudiera zafarme, lo haría». Yo quería creerle con todo mi corazón. Le sonreí a la fuerza, le dije que estaba bien y decidí que pasaría el día con mi hermana y su familia. Me imaginé las risas, los niños rompiendo los envoltorios, el aroma del pavó en su horno. No sería la Navidad que había soñado, pero pensé que después lo compensaríamos. Eso me repetí. En los días siguientes me convencí de que no era gran cosa. Me metí de lleno en ayudar a mi hermana con la cena, envolví regalos para mis sobrinos y horneé más galletas de las que cualquiera necesitaba. Pero cada vez que pasaba por la sala y veía el árbol iluminado en la esquina, sentía un pequeño pellizco de decepción. Yo me había imaginado a los dos, con una copa de vino, riendo, tal vez hasta bailando con música navideña cursi. En vez de eso, despertaría con un lado de la cama vacío. Mark no parecía notar mi cambio de ánimo, o tal vez sí, pero decidió no decir nada. Estaba alegre, platicador, incluso más cariñoso que de costumbre en los días previos a Navidad. Casi me hacía olvidar la tristeza que traía dentro. Casi. Me repetía que solo era una Navidad, un año. Que las parejas se comprometen, que eso es lo que hace durar una relación. Pero una vocecita dentro de mí seguía susurrando: ¿por qué justo ahora? ¿Por qué este año? Intenté callarla con lógica y amor, pero se me pegaba como sombra. Tal vez no era nada. Tal vez yo estaba siendo exagerada. O tal vez, aunque no me atrevía a decirlo en voz alta, era algo que no quería creer. La noche de Navidad me quedé despierta más tarde de lo normal, medio esperando que Mark dijera algo como: ¿sabes qué? Al final sí pude librarme del trabajo. Pero en vez de eso, se acostó temprano, diciendo que tenía una mañana ocupada. Me quedé ahí en la oscuridad, mirando el techo, escuchando su respiración tranquila. Mi mente iba y venía entre extrañarlo al día siguiente y preguntarme si estaba exagerando todo. Odiaba cuánto espacio ocupaba esa duda en mi cabeza. La mañana siguiente me dio un beso antes de que saliera el sol, con ese olor a loción para después de afeitar. Me quedé en la cama un rato más, oyendo el zumbido del calentador, hasta que me levanté para empacar unos regalos y llevarlos a casa de mi hermana. Al cerrar la puerta, volteé a ver la casa. Se veía festiva, cálida y completamente quieta. Me pareció extraño dejarla sola en Navidad, como si estuviera abandonando la fiesta que había planeado todo el mes. Manejando hacia casa de mi hermana, me dije que era afortunada de tener a mi familia cerca, de tener un esposo que trabajaba duro por nosotros, de que esto solo era un cambio temporal en los planes. Y sin embargo, debajo de todo ese razonamiento, sentía un aleteo incómodo en el pecho, como una advertencia que no podía traducir, pero que sabía que recordaría. La mañana de Navidad en casa de mi hermana fue ruidosa, caótica y justo como esperas con 3 niños menores de 10. El papel de regalo volaba como confeti, siempre había alguien gritando por las pilas, y el olor a roles de canela llenaba la cocina. Yo reía, agradecida por la distracción, aunque de vez en cuando me preguntaba qué estaría haciendo Mark en su evento urgente de trabajo. Me lo imaginaba en una sala de juntas, con café malo y compañeros estresados. Entre intercambio e intercambio de regalos, me senté en el sillón a ver cómo mis sobrinas armaban un castillo de Lego, mientras revisaba el celular. Fue ahí cuando me llegó un mensaje de una amiga, solo un enlace y una frase corta. «Ese no es Mark». Sonreí por la coincidencia y abrí el link, esperando un meme o un video tonto.
pero en la pantalla apareció la transmisión en vivo de una gala benéfica al otro lado de la ciudad. Luces brillantes, copas de champaña y música que no se parecía a ningún evento de oficina que yo conociera. Al principio no lo vi. La cámara recorría un salón lleno de desconocidos bien vestidos, riendo y charlando. Y de pronto ahí estaba, Mark, con un traje a la medida que nunca le había visto, sosteniendo una copa de vino y riendo con ese encanto fácil que alguna vez fue mi parte favorita de él. Y no estaba solo. Una mujer estaba junto a él, tan cerca que su mano descansaba en su brazo como si fuera suyo. Cabello largo y oscuro, vestido con brillos que atrapaba la luz en cada movimiento, y una sonrisa demasiado íntima. Me quedé congelada, el dedo suspendido sobre la pantalla, mientras la cámara se detenía lo suficiente para que yo notara cómo se le suavizaba la mirada cuando la veía. Ella se inclinó y le dio un beso en la mejilla, rápido pero seguro, como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. El estómago se me fue al suelo. El ruido de la casa de mi hermana se desvaneció hasta que lo único que escuchaba era la música lejana del celular. Era como ver a un desconocido con la cara de mi esposo. Parpadeé, esperando haberlo imaginado. Pero la imagen seguía igual. No era solo el beso, era la familiaridad, la comodidad entre ellos. Con los dedos fríos. Tomé una captura de pantalla. 1, 2 veces. Luego empecé a grabar la pantalla, temblando, pero lo suficiente firme para captar cada segundo. Me dije que debía respirar, mantener la calma, porque estaba en una sala llena de gente que no tenía idea de que mi Navidad acababa de cambiar. Alguien reía cerca, otro gritaba algo sobre el pay en la cocina. Y yo me quedé ahí, con una sonrisa ligera, como si nada pasara. Pero por dentro, ya estaba repasando lo que había visto, sabiendo que por más que quisiera, nunca podría borrarlo de mi mente. Bajé el volumen y me quedé mirando el cuadro detenido, Mark, riendo, con la mano de ella todavía en su brazo. Se sentía como prueba y traición, todo en una sola imagen congelada. Quería romper el celular, borrar el video, arrancar ese momento de la existencia. Pero en lugar de eso, lo guardé 2 veces y lo subí a la nube, por si acaso. Ahora mis manos ya no temblaban. Eran firmes, movidas por algo más filoso que el shock. Una parte de mí esperaba que mi cara me delatara, que alguien notara cómo mis ojos se habían apagado, como mi sonrisa ya no llegaba hasta ellos. Pero mi hermana estaba ocupada en la cocina. Los niños, con el azúcar por las nubes, y la sala tan llena de ruido que nadie podía notar el silencio que me estaba rompiendo por dentro. Me recargué en el sillón, obligándome a sentir y reír en los momentos correctos. Guardé el celular en la bolsa del pantalón como si no trajera ahí la primera grieta de mi matrimonio. Cuando Mark llamó más tarde para ver cómo iba todo, su voz sonaba cálida, relajada, como si nada hubiera cambiado. Yo igualé su tono a la perfección, diciéndole que esperaba que su evento saliera bien. Ni una sola vez me tembló la voz, porque ahora yo sabía algo que él no. Esa Navidad me había dado un regalo que nunca pedí, pero que sin duda iba a usar. La siguiente semana, interpreté mi papel como actriz con años de experiencia. Reí con sus historias, le di las buenas noches con un beso, incluso le pregunté por su evento de trabajo con una curiosidad que sonaba genuina. Mientras tanto, por detrás, estaba armando todo. La primera llamada fue a una abogada que me recomendó una amiga, la misma que un día me susurró. Si algún día necesitas a alguien que sea despiadada y discreta, es ella. Y vaya que no me decepcionó. Al final de nuestra primera conversación, ya sabía exactamente qué tenía que juntar. Empecé a recopilar estados de cuenta, registros de tarjetas de crédito, copias de la hipoteca y pólizas de seguro. Revisé el archivero con la precisión de un cirujano, dejando todo en su lugar para que nada pareciera movido. No me apuré. No me puse nerviosa. Solo me preparé. Cada clic de la impresora, cada documento guardado, era como otro ladrillo en el muro que estaba construyendo entre nosotros. Fuera de mi oficina en casa, la vida parecía normal. Salíamos a cenar con amigos. Platicábamos en la mañana mientras tomábamos café. Y él ni se imaginaba que el piso bajo sus pies ya se estaba desmoronando. La ironía era que seguramente pensaba que yo todavía estaba molesta por no pasar Navidad juntos. Si supiera lo mucho que ya había superado eso. A los pocos días empecé a ampliar el círculo, poquito a poquito. Un almuerzo tranquilo con un amigo que conocía bien el mundo laboral de Mark. Una plática casual con mi hermana, copa de vino en mano, soltando comentarios vagos sobre lo importante que es cuidar en quien confías. No estaba soltando chismes. Todavía no. Estaba plantando semillas,
Pequeñas verdades que, una vez regadas por la curiosidad, crecerían solas. La meta no era humillarlo de inmediato. Era preparar el escenario para que, cuando saliera la verdad, cayera con el mayor impacto posible. Una noche, mientras él se bañaba, saqué su teléfono de la bolsa de su saco. Sin cambio de contraseña. Error de principiante. En menos de un minuto encontré el correo de confirmación de los boletos para la gala, comprados meses atrás. El evento urgente de trabajo no había sido más que un guión ensayado. Me reenvié el recibo y borré el mensaje enviado para que no sospechara nada. Fue tan fácil que me dio más coraje del que esperaba. Pero no lo confronté. No todavía. Le sonreí cuando salió del baño, le di un beso en la mejilla y le pregunté si quería un té. Cada interacción se volvió una prueba de paciencia, y las estaba pasando con honores. Porque ahora el plan ya no era solo saber. Era asegurarme de que todos supieran también. Al final de esa semana, las piezas encajaban como un rompecabezas que nunca quise armar, pero que estaba decidida a terminar. Mi abogada ya tenía listos los documentos preliminares para que los firmara. Organicé cada captura de pantalla, cada recibo, cada rastro digital en carpetas perfectamente etiquetadas, tanto en mi laptop como en un disco externo. Si Mark intentaba negarlo, podía enterrarlo en pruebas antes de que terminara su primera frase. Empecé a ensayar en mi mente cómo sería el momento. Nada de gritos en la sala. Nada de conversaciones privadas que él pudiera manipular a su favor. No, quería que la revelación fuera tan pública como su traición. Que la misma audiencia que él, sin querer, había invitado a nuestro matrimonio, viera exactamente lo que había hecho. Y que todo estuviera cronometrado para el momento en que más ojos estuvieran puestos. Cada vez que pasaba junto a él en el pasillo o lo escuchaba reír por teléfono, sentía una mezcla extraña de calma y anticipación. Él pensaba que yo no sospechaba nada, que seguía siendo la misma mujer que creía cada palabra que decía. Pero Navidad había cambiado eso. Ahora era la mujer que sabía, y que tenía la paciencia para esperar el momento exacto para que él supiera que yo sabía. La noche de Año Nuevo llegó envuelta en brillo y expectativas, y yo interpreté mi papel a la perfección. Envié las invitaciones semanas antes, amigos, familia, y unos cuantos colegas de Mark que pensaban que él era lo máximo. El tema de la fiesta era un nuevo comienzo, algo que, para mí, tenía un toque poético que nadie más ahí podría entender. La casa estaba viva, música, copas chocando, y esa energía que se siente cuando todos creen que están a punto de entrar en algo mejor. Mark estaba en su elemento, moviéndose entre la gente, estrechando manos, riendo más fuerte de lo necesario. Yo lo miraba desde el otro lado de la sala, notando como ni por un segundo sospechaba que él era el invitado de honor en un espectáculo que ni sabía que estaba viendo. De vez en cuando me lanzaba esa sonrisa encantadora, la misma que había usado en la gala. Yo se la devolvía siempre, escondiendo tras mis labios que la medianoche no le traería fuegos artificiales, le traería la verdad. Mantuve el champagne corriendo, la música animada, el ambiente ligero. Había gente bailando en la sala, platicando en la cocina, otros en el patio disfrutando la noche fría de invierno. Yo me movía entre todos como la anfitriona perfecta, pero por dentro mi pulso estaba firme y mi mente, afilada como navaja. Porque cuando el reloj marcara las 12, no solo estaría recibiendo un nuevo año, estaría terminando algo que debió acabarse desde el momento en que vi ese beso. A medida que los minutos se acercaban a medianoche, el aire se sentía más denso. No porque alguien sospechara lo que venía, sino porque la anticipación siempre aprieta el ambiente. La gente ya se reunía cerca de la tele para el conteo, copa en mano, mejillas encendidas por el alcohol. Mark me rodeó la cintura con un brazo, acercándome. ¿Lista para recibir el año nuevo?, me preguntó con una voz cálida, casi tierna. Asentí, mirándolo a los ojos y pensando, no tienes ni idea. En lugar de prender la transmisión desde Times Square, caminé al centro del cuarto y levanté mi copa. Las conversaciones se apagaron como pasa cuando la gente sabe que algo está por ocurrir. Antes de brindar por el año nuevo, empecé, sonriendo como si fuera a contar una anécdota bonita. Quiero compartir mi recuerdo favorito de esta Navidad. Algunos rieron por lo bajo, y la sonrisa de Mark se amplió, hasta que tomé el control remoto. La pantalla parpadeó, pero en vez de la cuenta regresiva apareció una imagen que yo conocía demasiado bien, Mark en la gala, con una copa de vino, riendo con ella. Había hecho un acercamiento justo para que nadie se perdiera el beso en su mejilla. El video se repetía una y otra vez, ese instante condenatorio reproduciéndose en bucle,
mientras la sala caía en un silencio denso. Los susurros comenzaron casi al instante. Pequeños jadeos, algún «Dios mío», ahogado, el sonido incómodo de alguien aclarando la garganta. Mark se quedó inmóvil a mi lado, su mano soltando mi cintura como si se hubiera quemado. Sus ojos iban de la pantalla a mí, abriendo y cerrando la boca sin lograr decir nada. No le di oportunidad de hablar. Levanté más la copa, mi voz clara y serena. Por la verdad, dije, recorriendo la sala con la mirada, y por no volver a desperdiciar otra fiesta con un mentiroso. Algunos se removieron incómodos, otros apartaron la vista, pero nadie rompió el silencio. El rostro de Mark se había puesto pálido, su encanto desaparecido, reemplazado por la expresión de un hombre que entiende que el suelo bajo sus pies ya no existe. Dejé mi copa sobre la mesa, me giré y caminé hacia la puerta. Sin gritos, sin lágrimas dramáticas, solo el sonido de mis tacones contra la madera y, de fondo, el murmullo del video todavía repitiéndose. Los papeles ya estaban firmados. Mis maletas, listas. Esto no era una despedida. Era una liberación. Y mientras salía al aire frío de la noche, me di cuenta de que el conteo ya había pasado. Mi año nuevo había empezado antes. A la mañana siguiente, el video ya tenía vida propia. Yo no lo había publicado directamente. Claro que no, solo se lo mandé por accidente a una amiga que trabaja en una página local de chismes. De ahí, se regó como pólvora. Mi celular no paraba de vibrar con mensajes que iban de la sorpresa al apoyo. Y yo, desde mi sillón, veía cómo la historia ganaba fuerza en Internet. Los titulares no decían mi nombre, pero cualquiera que nos conociera sabía perfectamente de quién se trataba. Mark no volvió esa noche, ni la siguiente. Me lo imaginaba corriendo para apagar incendios, contestando llamadas de su jefe, sus compañeros, y tal vez de su adorada amante, aunque ella desapareció tan rápido como había aparecido. Su reputación en el trabajo se desplomó casi de inmediato. Los rumores, cuando viajan lo suficientemente rápido, se convierten en verdades. Mientras tanto, yo estaba bien, mejor que bien. Había una paz extraña en saber que ya tenía todo resuelto. El divorcio estaba en marcha, mis cuentas seguras y mi vida, mi verdadera vida, ya me estaba esperando al otro lado de todo este desastre. Y por primera vez en meses, desperté sin ese nudo pesado en el pecho. Pasaron las semanas y el dolor de Navidad se volvió un recuerdo lejano. Empecé a decir que sí a cosas que llevaba años posponiendo, viajes con amigas, cenas que se alargaban hasta la madrugada, mañanas enteras disfrutando un café sin prisa por estar en otro lado. Cada pequeña decisión era como recuperar un pedazo de mí que ni siquiera sabía que había perdido. La libertad no llegó con un estallido dramático, sino en momentos tranquilos, ligeros, sin cargas. El siguiente diciembre no hubo árbol ni guirnaldas. En su lugar, armé una maleta y me subí a un avión rumbo a un lugar cálido, donde la única nieve que vería sería en postales o tiendas de souvenirs. Con mis amigas rentamos una villita junto al mar, de paredes blancas y balcones abiertos a la brisa. Sin horarios, sin compromisos, solo sol, sal y risas. La Nochebuena la pasé en el balcón, copa en mano, sintiendo el aire tibio en la piel. A lo lejos, la música de un café se mezclaba con el sonido de las olas. Pensé en el año anterior apenas un segundo, y luego lo dejé ir, como un barco que no quería llamar de vuelta. La noche de Navidad fue un borrón de carcajadas y fuegos artificiales. Desde el balcón veía las explosiones de color reflejándose en el agua, bailando sobre las olas. Mis amigas cantaban, horrible, pero con corazón, alguna canción navideña vieja. Y yo sentía esa calidez tranquila que llega cuando sabes que estás exactamente donde debes estar. Sin máscaras, sin mentiras, solo vida, cruda y real. Levanté mi copa hacia el horizonte, no para que alguien me viera, sino para mí misma. La Navidad pasada, él me dio una mentira, murmuré hacia la noche. Este año, yo me devolví mi vida. Las palabras no dolieron. Sonaron como una vuelta olímpica. Y en ese momento entendí que no solo lo había superado, lo había dejado atrás por completo. El reloj marcó la medianoche y un fuego artificial, más brillante que los demás, iluminó el cielo. Sonreí, di un sorbo lento, con el sabor salado del mar mezclándose con la dulzura en mis labios. Dentro de mí, un capítulo se había cerrado para siempre. Y lo mejor de todo, no solo había dejado atrás el pasado. Había dado un paso directo hacia el futuro que siempre merecí.